Muy buenas noches, el día de hoy vamos a continuar con el tema número 2 que es el emprendedor, sobre todo su perfil y habilidades que debe tener. Un emprendedor no solo es alguien que crea ese negocio, alguien que pasa en la tienda, alguien que tiende local, no, es una persona que va a tener la capacidad de identificar esas oportunidades y transformar las ideas en acciones. Ya vemos ahora con el clima, ya el emprendedor ya sabe lo que debe anteriorizar y prevenir, buscar soluciones, porque tal vez si tengo una heladería no me conviene el frío, la lluvia, entonces en una época puedo abrir una cafetería, etcétera, mezclarla, combinar, pero buscar esas soluciones. Entonces, el emprendimiento siempre va a comenzar con una buena actitud. ¿Qué es un emprendedor entonces? Un emprendedor es quien inicia proyectos nuevos, quien busca soluciones a los problemas. Ya tenemos un buen problema que es el clima, entonces podrían iniciar un nuevo emprendimiento. Va a asumir desafíos con responsabilidad y sobre todo va a trabajar para mejorar su vida y la de los demás. El emprendimiento como atributo humano es parte de nuestra naturaleza humana. Nosotros si recordamos nuestra historia, las personas siempre han buscado mejorar sus condiciones de vida. Eh, Desde la antigüedad, todo progreso nació desde un emprendimiento. Nacieron los primeros carpinteros, intercambiaban, yo te hago una mesita, tú me das un kilo de, no sé, de arroz, etcétera, etcétera. Pero siempre ya existió esa parte de emprender para sobrevivir y sobre todo esa calidad de vida, de creatividad que tenían en la antigüedad. ¿Ya? Las características principales, siempre hay que tener iniciativa porque es el primer paso. Ser claro en lo que voy a querer emprender. Un emprendedor no va a copiar lo que otros hagan, entonces siempre toca innovar porque no es lo mismo poner una tienda, ponerme una tiendita y en mi calle ya hay como cuatro tiendas. Entonces no va a ser rentable y tarde o temprano voy a fracasar. Entonces hay que tomar acción y comenzar con lo que se tiene, pero con algo innovador que no tal vez no existe en ese barrio. La creatividad e innovación, un emprendedor necesita siempre de creatividad para generar ideas nuevas. Innovar significa hacer algo diferente. Si usted ya tiene, no sé, un local, una tienda, una zapatería, una panadería, algo, siempre puede ser algo diferente, la publicidad, promociones, y así va a mejorar lo que ya existe, va a crear soluciones útiles para la sociedad. Y aquí viene la palabrita más importante para un emprendedor, la perseverancia. Los emprendimientos no siempre son fáciles, a veces para ver resultados toca esperar 6 meses, un año. Entonces la perseverancia va a ser la capacidad de continuar incluso cuando aparecen dificultades, de no rendirme, de ser perseverante a pesar de que no venda, etcétera, esperar, ser paciente. Entonces el emprendedor debe aprender de los errores, mejorar día con día. La tolerancia al riesgo también es otro punto clave. Emprender siempre va a implicar tomar decisiones sin tener la certeza total. Usted no va a emprender y va a decir voy a tener éxito de una, no. A veces tenemos éxito, a veces no, a veces toca buscar una nueva ubicación, etcétera, etcétera. Pero el emprendedor debe asumir esos riesgos. ¿Pero qué? Siempre calculados, siempre analizando ventajas, desventajas, posibles problemas y tener esas soluciones de dónde quiero poner ese negocio, etcétera, etcétera. Tener todo planificado básicamente. La autonomía y la confianza. El emprendedor siempre va a desarrollar independencia porque quiere esa libertad económica. Entonces debe confiar en sus capacidades para organizar y aquí viene la palabra más importante, planificar. Entonces debe planificar muy bien y avanzar con responsabilidad. Eh, para estos para estos días, por ejemplo, una heladería tiene tal vez planificado vender café,
con algo, con crepes, etcétera, etcétera, pero tiene planificado porque ya sabe cómo es el clima, porque si a veces improvisamos no va a salir del todo bien. Las habilidades gerenciales, como sabemos, nosotros nos volvemos prácticamente jefes, somos gerentes. Entonces, ¿qué me va a incluir? Organización. Debo saber organizar, cómo voy a distribuir, etcétera. El liderazgo, ser un buen líder. En caso que ya haya tenido un poco de éxito, contrató a alguien, tiene que ser un buen líder, tiene que saber trabajar en equipo y sobre todo debe saber tomar esas decisiones, a veces difíciles. Entonces, lo más importante de aquí es la toma de decisiones. La visión emprendedora. El emprendedor siempre va a tener una visión. Hagamos esto, hagamos lo otro, pongámosle más adornos, pongámosle luces, etcétera. Siempre tiene esa visión. Puede imaginar un futuro ahí, decir, no, me voy a abrir más sucursales, etcétera, etcétera. Y va a trabajar para construirlo. Entonces, siempre va a haber oportunidades donde otros vean problemas, donde otros tal vez dicen, no, no es rentable y él ya lo tiene mentalizado. Por eso siempre que queramos un emprendimiento debemos estar seguros de lo que es. La comunicación y las relaciones humanas, un emprendedor necesita saber comunicarse, saber hablar, porque si no tiene esa suficiente facilidad de palabra, pues es difícil vender así. Hay que saber explicar la idea, hay que saber convencer con respeto. Ahí entra el tema del marketing, dos por uno, si por ahí tengo algo, doy 10% de descuento, pero obviamente viendo mis ganancias, porque siempre vamos a ganar. Entonces, escuchar las sugerencias, hay que saber esto sí, escuchar las sugerencias hasta de la misma competencia. Y hay que aprender a trabajar con los otros locales que estén a mi alrededor. Entonces la responsabilidad social en el emprendedor no solo busca ese beneficio personal, no solo busca generar ese dinero, también debe pensar en la comunidad, en el ambiente, la ética y el bienestar colectivo. Recordemos que esto estaba en la Constitución del Ecuador, en el Summa Causai. Entonces el emprendedor debe hacerse cargo. Si yo recibo réditos económicos de la comunidad, pues yo ofrezco mis mejores productos. El ambiente, tal vez pongo sitios de reciclaje. La ética, vender con responsabilidad. Y el bienestar colectivo, saber mezclarme con la comunidad, saber tener esa confianza. Entonces los valores del emprendedor, ayer ya vimos unos. Un buen emprendedor siempre va a tener estos valores: honestidad, ser honesto, ser solidario, respetuoso, justo, y estar en compromiso con la sociedad, aprender a vender sin faltar el respeto al cliente. Entonces, sin valores, un emprendimiento no es sostenible. Imagínese una persona que no tenga alguno de estos valores, va prácticamente a fracasar porque dice, no, ahí tratan mal, mejor vamos a otro lado. Entonces va a perder clientela y eso es lo malo. El emprendedores jóvenes, ayer les había dicho un ejemplo. Si no se acuerdan, cuando eran jóvenes, siempre había alguien que vendía chupetes, caramelos, y en la misma aula, o siempre vendía algo, o te hago los deberes y cobraban. Pero son emprendimientos que se hacían. Entonces los proyectos ahora, en la actualidad, ya no dejan prácticamente en las aulas, pero se generan los proyectos escolares, las ideas tecnológicas, actividades comunitarias, ferias de emprendimiento. Sobre todo en las ideas tecnológicas es donde más. Ahorita se hacen streamers, pasan haciendo TikToks en vivos, en Facebook, en Instagram, y generan réditos económicos y son muy buenos. Por eso la mayoría de jóvenes quiere ser streamer, sabe decir, quiero ser streamer, quiero ser TikToker, etcétera, porque genera dinero fácilmente, pero no tiene algún beneficio para la sociedad. Entonces el emprendedor aquí en Ecuador, el Ecuador como ya vimos ayer, chuta, todos quieren emprender, todos quieren ponerse algo, pero no funciona. Ecuador puede ser uno de los países que más emprenda, pero se rinde muy fácil.
al mes ya están rindiendo, se dice, chuta, de gana, puse, no funcionó, solo estoy perdiendo, generando pérdidas, de gana malgasté mi dinero y se rinden. A veces quedan hasta endeudados por no ser perseverantes, por no ser pacientes. Por eso siempre hay que recordar que un emprendimiento, para verle el rédito económico, a veces a los 6 meses recién se ve eso. Entonces sí es complicado. Por eso aquí en Ecuador la mayoría emprende, todos emprenden, pero terminan endeudados por lo que se rinden muy rápido. Igual muchos emprendimientos nacen en familias, ahí se reúnen en familia. Pongámonos en una cafetería, yo hago café, yo hago tamales y vendemos. Ya así comienzan y el mes ya se rinden, etcétera. A veces generan comunidades en sectores rurales, urbanos. Y eso, para finalizar entonces debemos recordar que para emprender siempre se necesita una actitud positiva ante la vida. Decir sí me va a ir bien, ser perseverante, no rendirme. Entonces emprender recordemos que va a ser crear, innovar, persistir y mejorar la sociedad. Y todos, prácticamente todos podemos aprender a emprender porque ya depende de cada persona. Con lo poco que se tenga igual se puede iniciar, pero tiene que tener clara la idea, porque si no la tiene clara va a emprender, luego dice que no, mejor otra cosa y se vuelve indeciso. Entonces, esa ha sido la clasecita. El deber número 2. El deber número 2 tiene que escribir 3 características que debe tener un emprendedor y usted me mencione una idea que podría usted emprender en su barrio. ¿Qué negocio le gustaría ponerse? ¿Ya? Ese es el debercito. ¿Alguna pregunta? ¿O nos vamos? Creo que no, licenciado. Ya listo, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche. De igual manera, Liz. Hasta mañana. Hasta mañana.